Hermanos, antes de comenzar la pregunta número 65, solamente quiero comenzar como a priori. Recuerdan que la semana pasada dijimos que nosotros preferimos llamar a los sacramentos ordenanzas. Muy bien, me van a escuchar hablar de sacramentos por una buena parte de esta pequeña enseñanza. Ya al final volveré a repetir lo que dije hace semana, que lo vamos a llamar ordenanzas, pero ahorita sí me es importante responder esta pregunta en el sentido de la palabra, porque como bien saben, el catecismo de Hercules Collins es tomado del catecismo de Heidelberg, el cual es netamente, digámoslo de esta manera, presbiteriano. Es que para nosotros hubiese sido más fácil primero decir que son los sacramentos y después entonces entrar en la pregunta. Pero así no es el catecismo. La pregunta, vamos entonces a comenzar. La pregunta que tenemos frente a nosotros el día de hoy es la pregunta número 65 y es sencilla. ¿Qué son los sacramentos? Esa es la pregunta. ¿Qué son los sacramentos? Y hoy consideraremos la primera parte de esta respuesta. Yo creo que no quiero comprimir todo en este corto periodo de tiempo, entonces hoy tenemos la parte número 1 de la respuesta. El texto original, el texto del Catecismo Ortodoxo nos dice, estas dos palabras son fundamentales, nos dice, son señales y sellos. Grábese esto, son señales y sellos, grábese esto, son señales y sellos. Esas dos palabras son muy importantes. Son señales y sellos puestos delante de nuestros ojos y ordenados por Dios para este propósito. Para Él declare y selle por medio de estos la promesa de su evangelio hecha a nosotros, a saber, que Él concede gratuitamente el perdón de los pecados y la vida eterna, no solo en general a todos los suyos, sino también en particular a todo el que cree por causa de ese único sacrificio de Cristo que Él llevó a cabo en la cruz. En ocasiones vamos a ver que el lenguaje o la traducción de las preguntas de repente no es el lenguaje simplificado, mejorado y modernizado al que nosotros de repente estamos acostumbrados. Pero que no se nos olvide que este es una traducción de un documento arcaico de más de 4 siglos, entonces nosotros tenemos que pensar en esto. La respuesta a una pregunta de un catecismo reformado es sencilla. Lo que sucede es que los autores, los editores, las adornan en ocasiones. Lo que esta respuesta nos dice, simplemente para que usted correlacione la palabra sacramento con su significado son señales y sellos. Ya vamos a ver entonces qué es eso. Son señales y sellos. Entonces, ¿qué son los sacramentos per se? La palabra sacramento proviene de una palabra en latín que cuando fue usada en sus inicios denotaba una promesa o un juramento que una persona hacía. El asunto es que esta, como muchas de las palabras que usamos,
han cambiado de significado a lo largo del tiempo. ¿Ok? Entonces, esa palabra sacramentum en el latín, que significaba compromiso, hoy no significa eso. La teología cristiana le comenzó a dar un uso para hacer referencia a algo solemne. La teología cristiana tomó esta palabra sacramentum y la asoció con una señal santa. Recuerden esas palabras, señal y sello. Entonces, la teología cristiana hizo uso de esta palabra y la comenzó a usar en el sentido de que era una señal santa que Dios había instituido para su iglesia. Se habla de señal, mi hermano, porque en el sacramento el elemento, es decir, el agua en el bautizo, o el trozo de pan y el vino en la cena del Señor, son objetos visibles, pero son señales porque siendo objetos visibles, apuntan a una realidad invisible. Y eso es muy importante, por eso se llama señal. Usted ve una cruz y la cruz es una señal, no porque en la cruz esté Cristo, no porque Cristo sea la cruz, sino porque la señal representa dónde murió el Señor, de tal modo que cuando nosotros vemos una cruz, la primera idea mental que se viene a la mente es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la teología cristiana, vuelvo y repito, comenzó a usar esta palabra en el sentido de que, o al menos la definían como una señal santa. Ahora, santa porque es algo que Dios ha apartado para el uso exclusivo de la iglesia. Ustedes bien saben eso. Cuando hablamos de la palabra santidad, estamos hablando del apartamiento con un uso específico en mente. Bueno, el Señor instituyó, ordenó estas señales para uso santo, para que nosotros, los verdaderos creyentes, la usásemos en el contexto de la iglesia para su gloria y para beneficio de nuestras almas. Y escúchese bien, porque los sacramentos, ya vamos a cambiar esa palabra por ordenanzas, pero quiero todavía estar en este contexto, los sacramentos son de beneficio para el alma del creyente. Usted puede vivir sin la gracia que comunica los sacramentos, claro, por medio de la fe. Usted puede vivir sin eso, pero va a vivir de manera débil, así que los sacramentos son arte y parte de nuestra vida. Entonces, volvamos y digamos esto. Cuando usted le pregunte qué son los sacramentos, o si se lo preguntan en términos de las ordenanzas, ¿qué son las ordenanzas? Entonces, recuerde, son señales santas. Señales en el sentido de que sus elementos exhiben visiblemente las realidades espirituales, no las contienen, sino que las presentan. Y santas, ya lo dijimos, en el sentido de que es algo que Dios ha apartado para uso exclusivo de sus redimidos. Pero también recuerden que dijimos, ya sabemos que el sacramento o los sacramentos son señales santas, pero nos falta hablar de el sello. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de los sacramentos en términos de un sello? Bueno, piensa en un sello, ¿cierto? Cuando hablamos de los sacramentos en términos del sello, a lo que hacemos referencia es a que el Señor usa nuestra participación piadosa en fe, en las ordenanzas, para confirmarnos en la fe. Ustedes recuerdan lo que dijo el hermano la semana pasada, que los sacramentos nos confirmaban en la fe. Claro, esto es. Los sacramentos no nos dan la fe, comunican, fortalecen, robustecen,
sellan y nos confirman la fe que hemos profesado. Así que es como si Dios nos hubiese traído de muerte a vida, pero no solamente nos hubiera dejado allí, el Señor nos dio muchos medios de gracia, por medio de los que Él nos comunica sus gracias y bendiciones. Pero los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, se diferencian de la palabra del Señor en una cosa: en que la palabra de Dios, o por medio de ella, la fe salvadora es infundida. Pero por medio de los sacramentos, la fe es fortalecida, sellada, robustecida, engrandecida. Es por medio de la palabra, ¿no dice así? La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, pero esa fe va siendo fortalecida por los diferentes medios de gracia, también por la palabra, pero también por el uso apropiado, piadoso y en fe de los sacramentos. Porque si yo me aproximo a los sacramentos, si la persona que se va a bautizar no cree que imitando a Cristo, que obedeciendo a Cristo, su fe se va a fortalecer, el Señor lo va a bendecir, si cuando nos acercamos a la mesa del Señor no creemos que nuestra fe se va a revitalizar, que se va a robustecer, no hay nada. Estamos tomando un simple trozo de pan con un centímetro cúbico de vino o de jugo de uvas. No hay nada. Es la fe la que hace de ese rito o de esa ceremonia, si me puedo una vez expresar en palabras que no son de mi favoritismo, es la fe la que trae la bendición por medio de la participación. ¿Sí me comprenden, hermanos? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el propósito de esas ordenanzas? En primer lugar, el fin primario de las ordenanzas es servir como medios de gracia. Las ordenanzas no son meros ritos con elementos, no son ayudas visuales, no son simbolismos, son medios reales por los cuales verdadera gracia es aplicada y comunicada al alma del creyente por el Espíritu Santo. Tengo que apresurarme un poco. En segundo lugar, las ordenanzas tienen un propósito eclesiológico. Tienen un propósito de distinguir las personas que la toman de las personas que no la toman. Y este propósito muchos lo ven como un muro de separación santo y visible que distingue el pueblo de Dios del pueblo de las tinieblas. Así lo vieron históricamente muchos en el pasado. Todos los hijos de Dios deberían estar participando de las ordenanzas. No voy a entrar en el argumento amplio por demás de Hechos capítulo número 2, donde probamos que la participación en el partimiento del pan venía después de unas gracias que se veían en las personas. Así que los creyentes deben procurar hacer parte de su iglesia local para participar con una limpia conciencia y ser bendecidos por el Señor. Tercero, esto es importante y con esto termino. Las ordenanzas nos deben conducir a todos los que participamos en ellas a una mayor sujeción al señorío de Cristo. No es posible una participación continua, piadosa, en las ordenanzas del Señor y que esas ordenanzas no estén fortaleciendo la fe de tal manera que nuestra vida brille más para la gloria de Dios. Una persona, por ejemplo, que va al gimnasio y está tomando vitaminas, ya lo lleva haciendo por 2 años. Y a los 2 años se presenta y es el mismo flaquito de siempre. Y uno le dice, oye, ¿dónde quedaron tus 2 años de gimnasio todos los días? ¿Dónde quedaron tus vitaminas todos los días? No, yo no sé para dónde se fueron. Ustedes piensan, hay algo mal en él. Hay algo que no está funcionando en él. Hay algo, hombre, 2 años de gimnasio disciplinado, con vitaminas y todo lo demás, ¿y no le han hecho provecho al flaquito? Es lo mismo con nosotros.
Si nosotros persistimos, perseveramos en la participación de los medios de gracia, eso sí, si lo hacemos con fe, eso debe redundar en una obediencia más piadosa, mis amados hermanos. Nos acercamos a las ordenanzas para recibir suministros espirituales de gracia, pero la eficacia de esa participación debe ser vista por todos, debe redundar, hermanos, en una santificación más pronunciada.